Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Rigoberta Menchú, vida y obra de una maya quiché. Capítulo 1. En las entrañas del pulpo. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy nos ocupa es la de Rigoberta Menchú, la indígena maya que se hizo conocida en todo el mundo por la defensa de su gente y de su comunidad amenazada. Honorables señores del Comité Nobel de la Paz, sus majestades los reyes de Noruega, excelentísima señora primer ministro, excelentísimos miembros de gobiernos y del cuerpo diplomático, apreciables compatriotas guatemaltecos, señoras y señores. Transcurría el año 1992 y por primera vez en la historia del Premio Nobel, una indígena americana lo recibía. La guatemalteca Rigoberta Menchú, maya de la etnia quiché, fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz y concurrió a Oslo, la capital de Noruega, a la ceremonia de entrega del premio. Me llena de emoción y orgullo la distinción que se me hace al otorgarme el Premio Nobel de la Paz 1992. Emoción personal y orgullo por mi patria de cultura milenaria, por los valores de la comunidad del pueblo al que pertenezco, por el amor a mi tierra, a la madre naturaleza. Quien entiende esta relación, respeta la vida y exalta la lucha que se hace por esos objetivos. Considero este premio no como un galardón hacia mí en lo personal, sino como una de las conquistas más grandes de la lucha por la paz, por los derechos humanos y por los derechos de los pueblos indígenas, que a lo largo de estos 500 años han sido divididos y fragmentados y han sufrido el genocidio, la represión y la discriminación. Rigoberta Menchú vistió en esa ceremonia un huipil como el que usaba su madre y también su abuela quiché, vestimentas tradicionales como yo mismo vi cuando visité tiempo después la zona maya de Quichén. Recuerdo que Rigoberta aprovechó la fama que obtuvo al ser premiada para denunciar una vez más, ahora sí con la seguridad de ser escuchada por una opinión pública mundial, la situación de opresión y violencia al que eran sometidos los campesinos pobres en Guatemala. Reconforta esta creciente atención, aunque llegue 500 años más tarde, hacia el sufrimiento, la discriminación, la opresión y explotación que nuestros pueblos han sufrido, pero que gracias a su propia cosmovisión y concepción de la vida han logrado resistir y finalmente ver con perspectivas promisorias, como de aquellas raíces que se quisieran erradicar, germinan ahora con pujanza, esperanzas y perspectivas para el futuro. Implica también una manifestación del progresivo interés y comprensión internacional por los derechos de los pueblos originarios, por el futuro de los más de 60 millones de indígenas que habitan nuestra América y su fragor de protesta por los 500 años de opresión que han soportado, por el genocidio incomparable que han sufrido toda esta época, del que otros países y las élites de América se han favorecido y aprovechado. Rigoberta denunció discriminación, opresión y explotación de su pueblo y también de otros pueblos indígenas americanos. ¿Cómo se había llegado a esta situación concretamente en Guatemala? En Guatemala
Los pueblos indígenas constituyen, incluso hasta el día de hoy, la mayoría de la población. El que habla es Gustavo Meoño, miembro fundador del Ejército de los Pobres. Luego, durante años, fue el director del Archivo Histórico de la Policía Nacional Guatemalteca y actualmente integra la Fundación para la Democracia en Rosario, Argentina. Ahí lo contacté. Desde la invasión española hace 500 años. A partir de ahí es toda una historia de sojuzgamiento de los pueblos indígenas, toda una historia de privación, pues absoluta, de derechos, de respeto a la dignidad de las personas. Y los indígenas se convirtieron entonces en la eterna mano de obra barata para los distintos procesos de producción que se fueron desarrollando a lo largo de los siglos. Con el paso del tiempo se fue agravando en la medida en que las comunidades fueron siendo despojadas de sus territorios para la creación de nuevos latifundios, sobre todo en la llamada Revolución Liberal de 1871, que dio lugar al surgimiento de la oligarquía cafetalera en Guatemala. Ahí se produce el último despojo en gran escala de los territorios indígenas para entregar tierras en propiedad a quienes se convirtieron en los productores de café en Guatemala, que pasó a ser por muchos años el principal cultivo de exportación. Esa situación se mantuvo pues con enormes niveles de analfabetismo y con todas las expresiones de explotación, de opresión, de discriminación. Se fue generando todo un discurso para justificar la marginación de los pueblos indígenas y principalmente su uso como mano de obra barata. Por ejemplo, una llamada ley contra la vagancia, que obligaba a las comunidades indígenas a trabajar de manera obligatoria en las fincas productoras de café, porque si no, eran acusados de vagancia y podían ir a la cárcel o directamente a trabajos forzados. Es cómo se fueron estructurando los estados centroamericanos a lo largo de la historia. El que nos explica esto ahora es el historiador Roberto García Ferreira, investigador especializado en historia americana de la Universidad de la República del Uruguay, de reconocida trayectoria internacional. En Centroamérica no hubo una revolución, sino que hubo un pacto de élites. Y ese pacto de élites generó una estructura de tenencia de la tierra que se concentró en muy pocas manos, en una élite, en un conjunto de actores sociales que fueron siendo muy poderosos y que a medida que avanzaba el siglo XIX y en función de ciertos recursos que aparentemente desde el punto de vista geopolítico importaban a las grandes potencias, pondrá a los guatemaltecos en una encrucijada política en la que se decidirá el rumbo del país. El censo que se levantó durante la presidencia del primer gobierno revolucionario de Juan José Arévalo y que mostraba que prácticamente el 80% de la tierra estaba en manos del 2% de la población, lo que implicaba una redistribución excesivamente regresiva de la tierra. ¿Se entendió bien? Yo tenía una idea de las veces que fui a Guatemala, pero nunca pensé que la situación fuera tan extrema. El 2% de la población en Guatemala poseía el 80% de las tierras fértiles de Guatemala. Esto se ve agravado porque sucedía en un país donde había una compañía, que era la United Fruit Company. Había una presencia muy importante de una empresa, hoy le diríamos transnacional, en aquel momento se le decía el pulpo, un trust a fines del siglo XIX, que durante los años 30 había conseguido contratos seriamente lesivos para la soberanía y para la economía de Guatemala.
debe tenerse en cuenta que era el principal empleador en el país y que a la vez no solo se encargaba de comercializar las bananas, sino que también tenía toda una estructura por medio de la cual ella era dueña del único puerto natural del país, era dueña de la flota blanca con la cual exportar los bananos, que por otra parte eran un producto muy consumido en la dieta estadounidense por ese entonces, y que a su vez era la dueña de la empresa eléctrica que proveía precisamente de energía al país. Que a su vez la United Fruit Company también construía los ferrocarriles, o sea, para usarlos en provecho propio. Después cobraba los fletes más caros del mundo, pero en fin, no solo era la principal empleadora, tenía una gran cantidad de tierra, la mayor parte inculta, sino que había conseguido controlar la estructura económica del país y que conformaban prácticamente que un estado dentro de otro estado. Pasó casi medio siglo en la historia de Guatemala y en 1945, recién finalizada la Segunda Guerra Mundial, se dio una pequeña primavera democrática, muy pequeña y vulnerable, que quedó en nuestra memoria latinoamericana. Nuevamente es el profesor Roberto García Ferreira quien nos pone en antecedentes. Cuando Jacobo Arbenz, el segundo presidente de la Revolución guatemalteca, aprobó su texto de ley de reforma agraria, el famoso decreto 900, se proponía avanzar en la liquidación de las encomiendas de indígenas, que habían sido denunciadas en el siglo XVI ya por Bartolomé de las Casas. Pero la encomienda era una práctica que se ejerció durante la conquista y la colonización y que encomendaba a un conjunto de indígenas, a un español, que a cambio de instruirlos en lo que era la religión católica, podía apropiarse gratuitamente de su trabajo. Entonces fíjense que es un elemento fuertemente indicativo de cuál era la situación social de los indígenas en la primera mitad del siglo XX en Guatemala, o sea, prácticamente que estaban viviendo en el siglo XVI. Este sistema de encomienda había resultado ciertamente perverso, ¿no? En tanto se consideraba como una esclavitud. Y por eso uno de los primeros artículos de la reforma agraria era abatir el régimen de encomienda. Hay que tener presente que la mayoría de la población de Guatemala es indígena, de distintas etnias, pero mayoritariamente mayas. Los problemas comenzaron después, al existir una constitución política, empezaron las tensiones en torno a hasta dónde llevar la democracia política, la democracia social. Y los gobiernos democráticos de Juan José Arévalo y de Jacobo Arbenz a partir de 1950, la denominada Primavera Democrática, afectaron una serie de intereses bastante significativos, ¿sí? Por parte de la compañía, y el Código del Trabajo y un conjunto de otras reformas que colocaban al Estado en el centro de la vida económica y en el desarrollo social de Guatemala, le daban un protagonismo al cual los dueños de la United Fruit no estaban acostumbrados. ¿Cómo respondieron las clases dominantes de aquel momento ante esta situación? Fue mi siguiente pregunta. La élite no discutía salarios, no discutía condiciones laborales con los indígenas, ni mucho menos con los trabajadores de la United Fruit. Entonces, obviamente, la United Fruit leyó eso como un peligro no solo para Guatemala, sino un peligro regional. O sea, que la United Fruit Company comienza a advertir que ese conjunto de leyes sociales, ese amplio programa social, podía expandirse y afectar los intereses de la propia United Fruit en Honduras, en Panamá, en Cuba, en República Dominicana o en la propia Costa Rica. Ponía en entredicho, alteraba regionalmente un orden que era muy favorable a los intereses de esta compañía bananera. Recordé que el escritor peruano Mario Vargas Llosa, en su novela Tiempos Recios, imaginó una escena basada en información histórica de cuando el embajador norteamericano John Pettifoy presentó sus credenciales ante el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en el año 1954. Tiene que haber ocurrido algo así. Disculpe, señor presidente, ha llegado el embajador Peurifoy. Adelante, embajador Peurifoy. Me gustaría brindar con usted para que tenga una... Pero, ¿qué es este papel? ¿Y esta lista de nombres? 40 comunistas, miembros de su gobierno. Le pido en nombre de los United States que los expulse de inmediato de sus cargos por ser infiltrados y trabajar para una potencia extranjera
contra los intereses de Guatemala. El presidente Arbenz, antes de contestar, echó un vistazo a la lista de personas. José Manuel Fortuny, Julio César Méndez Ahí estaban junto a izquierdistas declarados, algunos buenos amigos y colaboradores suyos, y muchos otros que eran tan poco comunistas como él mismo. Vaya estupidez. Sonriendo amablemente se dirigió al visitante. Empezamos mal, embajador. Está usted muy mal informado. En esta lista hay solo 4 diputados del Partido Guatemalteco del Trabajo, que se declara comunista, aunque la mayoría de sus dirigentes y su puñadito de militantes no sepan muy bien qué es eso del comunismo. Los demás son tan anticomunistas como usted. ¿Se ha olvidado que Guatemala es un país soberano y usted es solo un embajador? No un virrey ni un procónsul. Creí que desde el primer día yo tenía que jugar limpio con usted, señor presidente. No dice que es una fantasía yanqui, eso de que su gobierno está repleto de comunistas. Ahí tiene la prueba de que no es así, ¿all right? ¿Se puede saber qué imaginativa persona ha confeccionado esta lista? CIA, you know. Es una institución muy eficiente. Ya lo comprobaron los nazis durante la guerra. No los va a expulsar entonces, ¿no? ¿Ah? Los voy a confirmar en su puesto, más bien. Que la CIA los considere sus enemigos significa que puedo confiar en ellos. Le agradezco su impertinencia, embajador. Ok, I see. Ya veo que nos entendemos de maravillas, señor presidente. Tengamos presente que en el marco de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, el razonamiento del embajador Perifoy respondía a una lógica. Utilizó en realidad el argumento de proteger a la recién estrenada democracia guatemalteca del feroz comunismo soviético para ocultar otros oscuros intereses. Nos aclaró García Ferreira. Tocaron los intereses de la United Fruit y la United Fruit ejercía un poder de lobby muy significativo en el gobierno de los Estados Unidos, en el Partido Republicano y particularmente en el jefe de la CIA, Allen Dulles, y en el secretario del Departamento de Estado, John Foster Dulles, quien precisamente había sido abogado de la compañía que había firmado los contratos de ampliación a mediados de los años 30 con la dictadura de Ubico. Entonces, existía una práctica de lobby que, al llegar el Partido Republicano al poder en 1953, activó y profundizó un conjunto de prácticas que contribuyeron decisivamente a que Estados Unidos se involucrara de manera mucho más abierta en el golpe, porque en ese golpe ya estaban intensamente involucrados. ¿Cómo era la situación en los otros países centroamericanos? ¿Nadie protestaba ante esta intervención? Estaban Rafael Trujillo desde República Dominicana, Anastasio Somoza desde Nicaragua, Fulgencio Batista a partir de 1952 en Cuba, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, Gustavo Rojas Pinilla en Colombia y Tiburcio Carías desde Honduras. ¿Y por qué estaban involucrados en derribar la revolución guatemalteca? Porque precisamente el amplio programa social que estaban llevando adelante los gobiernos de Arévalo y Arbenz, ¿sí?, generaban un fuerte impacto transnacional en sus propios países, porque los trabajadores lo procuraban imitar. De hecho, esto fue tan así que en 1954 el gobierno de Costa Rica va a renegociar los contratos con la United Fruit Company. Investigando me enteré que el matrimonio Menchú-Cum, padres de Rigoberta, junto con los demás integrantes de su comunidad, fueron víctimas desde siempre de este estado de cosas. La lucha diaria para comer, para protegerse de los elementos, tratar que sus hijos no se mueran por factores totalmente evitables, pelear por su pequeña tierra, fue la constante en sus vidas. En el año 1959 nació una niña llamada Min Menchú-Cum, más tarde conocida como Rigoberta Menchú-Cum. Para situarnos en la historia del continente, recuerden que fue en el mismo año que un grupo de barbudos guerrilleros tomaban el poder en Cuba. La capital de Cuba presencia la entrada de los seguidores de Fidel Castro, episodio final en la lucha contra el régimen de Batista. Liderado por Fidel Castro, su hermano Raúl, y los comandantes Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Una isla que estaba a 160 kilómetros de la Florida, de Miami, y que poco después Fidel declaró su adhesión al comunismo.
Y puesto que es necesario que el nombre de nuestro partido diga no lo que fuimos ayer, sino lo que somos hoy y lo que seremos mañana, Partido Comunista de Cuba. De esta forma, se instaló definitivamente la Guerra Fría en América Latina, con su secuela de revoluciones y sangrientas dictaduras militares por décadas. Poco después del golpe de Estado contra Arbenz, se inició en Guatemala el conflicto armado interno, que se extendió por más de 30 años como una sombra trágica que enlutó al país. Es en el capítulo siguiente donde Rigoberta Menchú comienza a relatarnos cómo fue vivir en esa Guatemala, en esos años terribles. Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticias. Los espero. Hasta pronto. Hemos basado este relato en mis apuntes de época, mi memoria y el testimonio escrito de Rigoberta Menchú, que plasmó en 2 libros. El primero se tituló Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, en colaboración de la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos. El segundo libro, ahora sí de su única autoría, es Rigoberta, la nieta de los mayas. Asimismo, recurrimos a la opinión de expertos para que nos ilustren sobre aspectos de lo que pasó en Guatemala, en aquellos años nefastos. La voz que recrea los textos fue creada con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast, una división de Ícaro Producciones.